Bien, vamos a, vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor. Gracias, le damos gracias porque pues nos tiene protegidito, nos tiene cuidadito, nos tiene apartadito, y pues eso no en nuestras fuerzas, sino porque Él es el que quiere pues que el verdadero cristiano esté apartado del mundo y que esté muerto al mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ser cristianos y andar en las cosas del mundo? Pues no se puede porque o se está de un lado o se está del otro lado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor mismo lo dice: no se puede servir a dos señores. O sirves a uno y quedas mal con el otro, o al revés. Entonces, estamos predicando, es un pequeño ciclo de enseñanzas de cómo morir al yo viejo, cómo morir al hombre viejo, a la vida pasada, cómo morir y que nazca esa nueva criatura. Eso es fácil de entender. ¿Cómo murió Cristo? Cristo murió en la cruz por los pecados. Y entonces el que quiera ser cristiano tiene que morir en la cruz. O sea, arrepentirse de sus pecados y apartarse y ahora sí, seguir a Cristo. ¿Sí? Pero también hemos predicado cómo es estar muerto al pecado, ¿no? Porque según dicen que no se puede vivir sin pecar en esta tierra. Pues Cristo estuvo aquí 33 años y no pecó. Entonces quiere decir que sí se puede. Solo que para dejar de pecar se necesita ser una nueva criatura, ¿sí? Dejar de vivir en la carne y ahora vivir en el espíritu. Eso es morir al pecado, porque no podemos vivir en la carne cuando ya nacimos de vuelta, ya nacimos de nuevo a una nueva creación, y dice la Biblia, ¿qué pues? ¿Seguiremos pecando? Porque para que la gracia abunde, dice no, de ninguna manera. ¿Cómo es que si ya morimos con Cristo, cómo es que vamos a seguir pecando? Entonces, morir al pecado es vivir en el espíritu y no vivir en la carne. Todo el mundo vive en la carne, pero el verdadero cristiano vive en el espíritu, en el canal de Dios. ¿Qué más? Ahora si Dios lo permite, vamos a predicar cómo es estar muerto al mundo. Eso también es cosa de entenderse. Muerto al mundo quiere decir ya no vivir en el pasado, ahora vivir para Dios. Eso es muerto al mundo. Y si Dios lo permite, el sábado vamos a predicar cómo el cristiano ya anda con el Cristo resucitado aquí en la tierra. Pero a veces no lo sabemos. Y bueno, por eso pues nos perjudica mucho esto. Porque si no lo sabemos, podemos fallarle a Dios. Pero si Dios lo permite, vamos a demostrar cómo es andar con ese Cristo resucitado, porque nosotros ya estamos resucitados. La iglesia ya está resucitada, la verdadera iglesia, y ahora estamos esperando el rapto, nada más. Lo hemos demostrado y lo estamos viviendo, ¿sí? Entonces, hoy muerto al mundo. ¿Cómo es estar muerto al mundo? Bien, vamos a darle gracias como siempre,
darle gracias a Dios, porque en estos tiempos que estamos viviendo, en verdad, hoy estaba viendo en el celular, o sea, donde mandan la noticia, dice que viene un frente frío, 2 frentes fríos, que va a ser de menos 10 grados. O sea, la temperatura va a ser menos 10, mucho frío. Y por el otro lado, pues según hubo un terremoto de 7.1, entonces están pasando cosas terribles, ¿sí? Y pues la otra vez que estuvimos aquí, pues también dimos noticias devastadoras como esa montaña de nieve que ya se deshieló, ya pues se está deshielando y dice que era una montaña tan grande, pero que ya se está deshielando. Entonces el clima, por eso está inestable, a veces hace calor, a veces hace frío, a veces hace aire, a veces no hace aire. Esto se está acabando, ¿sí? La luna, dice una luna de nieve, apenas acaba de pasar, y era una luna grandísima. Pues son señales del cielo para que estemos bien preparados y no vaya a ser que venga el Señor y no nos vayamos con Él y quedemos avergonzados, ¿sí? Entonces, hoy vamos a predicar esto muy importante, cómo es estar muerto al mundo. Bueno, Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Oh Padre, porque dejaste tu palabra y tu palabra es verdad, Señor. Entonces, no nos dejaste huérfanos, Señor. Tú dejaste tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, para que nos hable y nos guíe en estos tiempos difíciles, Señor. Y hoy suplicamos, como siempre, que seas tú, pues, en nuestro corazón, descubriendo cómo es estar muerto al mundo, ¿sí? Nosotros recordamos que cuando estuvimos en el mundo, cuando estuvimos en la vida vieja, pues le trabajamos al mundo. Pero ahora que ya, por tu misericordia, por tu amor, que nos haces nacer de nuevo, ahora nosotros, pues queremos trabajarte, Señor. Solo a ti, Padre. Tú nos dices que en estos tiempos ya no debemos afanarnos, en estos tiempos debemos estar orando, debemos estar alabando al Señor, esperando la guianza de tu Espíritu Santo. Por eso, Dios, hoy suplicamos que tu Espíritu Santo nos alumbre y nos dé discernimiento para entender cómo es estar muerto al mundo, pero vivos para Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo suplicamos. Amén. Amén. Vamos a leer Santiago 4:4 para que veamos aquí de un plumazo el Señor nos está diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está. Qué tremenda declaración. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera
ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pues hermanos, está muy claro. ¿Te gusta el mundo? ¿Te gusta todavía consumir las cosas del mundo? Pues aquí dice que si uno es amigo del mundo, entonces se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces Dios condena el amor desbordado por las cosas materiales. Y Dios esto de que ya un cristiano que ya es salvo, que ya tiene la vida eterna, Dios condena que otra vez se vaya a los negocios, otra vez se vaya pues al trabajo, a los afanes, a muchas cosas y descuide su vida personal, su vida eterna. Eso para Dios dice que es adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que ya es hijo de Dios y todavía le está trabajando al mundo por los negocios, por los afanes, por otras cosas y descuida su vida espiritual? Pues ahí está diciendo Dios que no le agrada eso. Y desgraciadamente hoy el cristiano quiere aprovechar, porque hay crisis aquí en la tierra, y quiere aprovechar para tener lo suficiente y según él o ella estar bien suplidas y descuidan su vida espiritual. Pues esto es fácil de entender. Dice la Escritura que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Una pregunta aquí: ¿cuánto tiempo pasas en tu negocio, en tu trabajo o en los afanes? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios? Y ahí se comprueba dónde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Descuida la vida espiritual, descuida la lectura de la Biblia, descuida el estar orando, el estar alabando, el estar en las cosas de Dios, sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque se está afanado, se está ocupado en otras cosas. O sea, aprovechando que todavía no nos vamos con Cristo. Eso es un engaño. ¿Por qué? Porque el Señor lo está viendo todo. Él se fue al cielo a orar por nosotros para que nosotros ya no vuelvamos atrás, que nos consagremos a Dios, ¿sí? Y no al mundo, que confiemos en Dios. Dios nos va a suplir. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar, pero primero está Dios por sobre todas las cosas. El Dios Todopoderoso quiere que lo pongamos en primer lugar en todo, ¿sí? Entonces cuando la persona se desvía de Dios y ama a las cosas del mundo, entonces comete pecado espiritual, adulterio espiritual, ¿sí? Hay infidelidad hacia Dios y se es infiel a Dios. Y Él dice, sean fiel, porque yo soy fiel. Es lo que dice el Señor, ¿sí? ¿Qué es el adulterio espiritual? El que tiene dos amores o más, ese es adulterio espiritual. El que ama a las cosas de este mundo y según dice que ama a Dios, y Dios lo ve todo, y Dios es celoso, porque Dios nos hizo para Él, para que le sirvamos a Él, para que lo amemos a Él, le obedezcamos a Él, ¿sí? Y ve dónde estamos.
Por eso son estas predicaciones, para que examinemos cómo vamos viviendo nuestro cristianismo, ¿sí? Por eso le estamos dando seguimiento a cómo matar al hombre viejo, ¿sí? Bueno, matar al hombre viejo significa ir a la cruz con Cristo, y Cristo murió por el pecado. El cristiano muere a sus pecados y se arrepiente de sus pecados y pone su fe en ese Salvador que vino a morir por nosotros. ¿Cómo es estar muerto al pecado? Bueno, viviendo en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo es estar muerto al mundo? Pues muerto al mundo, pero vivos para Dios. Pero quiero explicar aquí qué es el mundo donde Dios prohíbe. Dios prohíbe que seamos amigos del mundo, ¿sí? Pero Él lo especifica muy claro en Primera de Juan 2:15. Allí en Primera de Juan 2:15 al 17, allí explica claramente qué es el mundo donde Dios quiere que no nos metamos en él. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque, pues, lo que produce el mundo siempre será pecaminoso. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y por qué dice que no proviene del Padre? Porque es pecado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, pecaminoso, los deseos de los ojos, o sea, la codicia con los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es el mundo? Lo que Dios está prohibiendo: los deseos pecaminosos de la carne, la codicia de los ojos, la mirada para poseer, sea un hombre o una mujer, o sea, cosas que codicien, es pecado. Luego, la vanagloria de la vida quiere decir una vida vana, ¿sí? Eso quiere decir soberbia. Eso es lo que está prohibiendo Dios. En el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre Celestial. Provienen de aquí, de abajo, de la tierra, ¿sí? El mundo pecaminoso es el mundo del pecado, el mundo de las tinieblas, el mundo del rencor, del engaño, ¿sí? Eso fue Satanás, que vino a ensuciar a esta tierra, al mundo. ¿Por qué? Porque desde el principio llegó al Edén, donde estaba Adán y Eva, y él engañó a la mujer, a Eva, y luego adulteró con ella, ¿sí? Entonces ensució el Edén, y desde ese entonces viene ensuciando al mundo. Entonces todos los deseos de la carne pecaminosa, la codicia de los ojos, del pecado, y luego la vanagloria de la vida, no son de allá arriba, son de aquí abajo, son de Satanás, son pecado. O sea, ya lo pervirtió Satanás. Y quiero ponerle un ejemplo. Por ejemplo, el sexo en el matrimonio no es pecado, porque Dios instituyó el matrimonio. Bueno, pero
el problema es que hoy la gente, porque Satanás engañó al mundo, y dice la Biblia que todo el mundo está bajo la influencia de Satanás. Entonces, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, y todo eso lo que está marcando Dios, porque el mal pervirtió a la tierra de pecado. A eso debemos estar muertos, al mundo pecaminoso, al mundo del pecado, al mundo de las tinieblas, del rencor, de la amargura, del odio, ¿sí? Al participar en esas cosas y vivirlas, te constituyes enemigo de Dios, porque estas cosas no provienen de Dios, son pecados, ¿sí? Sino del mundo de Satanás, que controla a este mundo. ¿Por qué? Porque por estas cosas mataron a Jesucristo, o vino a morir Jesucristo por esto, por el pecado, para que nunca más te vuelvas al pecado. Entonces, al amar al mundo, andas con los enemigos de Dios y te constituyes enemigo de Dios. No sé si se va entendiendo, ¿sí? ¿Cómo es que te dices cristiano y vas a andar con el mundo que mató a tu Señor? ¿Cómo andar con los enemigos y te dices cristiano? El cristiano debe estar muerto al viejo hombre, debe estar muerto al pecado, y también debe estar muerto al mundo del pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué es morir al mundo? ¿Sí? Porque a veces aquí como que medio se enreda, porque podríamos preguntar, ¿no somos todos del mundo? ¿Por qué estar muerto al mundo? Si la misma Biblia dice, en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahí está, dice que Dios amó al mundo, pero lo que Dios dice, al mundo tenebroso, al mundo de tiniebla, al mundo del pecado. Parece que hubiera contradicciones, porque por un lado dice la Biblia, salí de en medio de ellos, pueblo mío, ¿sí? Salgan del mundo del pecado. También dice en 2 de Corintios 6:17, 2 de Corintios 6, versículos 17 y 18, dice, por lo cual salid en medio de ellos, o sea, del mundo, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, otra vez, lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un mandato de separación al mundo. Y luego dice en Marcos 16:15, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo. O sea, Cristo mandó a sus discípulos por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cómo está esto? No hay contradicción. Dios ama a su creación, pero no puede tolerar el pecado que vino a ensuciar Satanás. Eso Dios no lo puede tolerar, porque Dios es 3 veces santo. Quiero decir cuál es el mundo tenebroso, ¿sí?
el mundo del egoísmo. Eso Dios no lo tolera. El mundo del orgullo, el mundo del adulterio, de la fornicación, de la rebeldía, de la amargura, del odio, de la violencia, los apetitos sexuales pecaminosos, fuera del matrimonio, la idolatría, etcétera. Eso es lo que está diciendo Santiago 4:4, cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios no puede tolerar lo que Satanás vino a ensuciar a la tierra, ¿sí? Satanás y el pecado del hombre han implantado una cultura diabólica aquí en la tierra, ¿sí? Un sistema de una manera mundana de vivir. Eso no lo tolera nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y este es el mundo al que debemos morir. El cristiano muere al mundo del pecado, pero sigue vivo sirviendo a Dios. Quiero volver a preguntar, ¿van entendiendo esto? ¿Sí? Porque ¿cómo debemos morir? El cristiano está muerto a lo malo del mundo. ¿Y cuál es lo malo del mundo? Lo que controla Satanás. Satanás controla toda, por ejemplo, ahorita que está oyendo esa música mundana, esa es música de Satanás, no es de Dios, porque la música de Dios son alabanzas espirituales, ¿sí? Que están en los salmos, en los himnos y en las cosas espirituales. Entonces, ahora, para el cristiano, el modelo tiene que ser Cristo, porque Cristo andaba en el mundo, pero no era del mundo. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. O sea, no participar de las cosas pecaminosas de este mundo malvado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el peligro del mundo? Vamos a ver cuál es el peligro del mundo. El mundo está contra Dios. Y el mundo es un estorbo para llegar a Dios. Y el que es cristiano sabe que Dios está diciendo la verdad. Tiene que haber una separación entre el mundo del pecado y el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, en Lucas, en el Evangelio de Lucas 16:15, aquí está hablando el Señor. Entonces les digo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que hay dos reinos. ¿Y a quién le está diciendo? Le está diciendo al supuesto pueblo de Dios, a los fariseos. Le está diciendo que aquí en la tierra hay dos reinos. El reino de los cielos, que es gobernado por Jesucristo, o sea, que los que viven en el Espíritu. Y el reino de Satanás, que es el reino tenebroso de este mundo. Por eso Dios maldijo a la serpiente cuando cometió pecado con Eva. Dios maldijo, dice, por eso Dios maldijo a la serpiente, ¿sí? Porque la serpiente fue y ensució al Edén, al paraíso que Dios hizo aquí en la tierra, ¿sí? Por eso la maldijo. Vamos a leer Génesis 3:15. Aquí está cómo Dios puso la separación. Nosotros no tenemos que andar en medio de los mundanos, porque ellos viven en la carne
y nosotros vivimos para Dios en el Espíritu. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo? Bueno, es una profecía que Cristo iba a venir a la tierra y le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Lo iba a juzgar por el pecado. Y bueno, ya está juzgado, ya está condenado. Y ahora que venga el Señor, pues se va a llevar a los que viven en el Espíritu y todos los hijos de Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Satanás? Todos los pecadores son hijos de Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que viven en el Espíritu. Entonces, todos los que viven en el Espíritu se los va a llevar Dios al cielo. Y los que viven en la carne, Dios va a quemar esta tierra con todos y los pecadores. Dice, muchos no saben esto. Y por eso, y no cualquiera habla de la quemazón, de que esta tierra será quemada con toda y gente, porque hay que tenerle amor a la gente. ¿Cómo es posible que de una vez lo estamos, eso va a pasar, pero nosotros no debemos decir eso? Claro que debemos decir, para que se arrepientan, para que así como nosotros andábamos antes, y por la misericordia de Dios, pues Dios nos ha tenido misericordia. Así también quizás en este tiempo todavía alguien se puede arrepentir y se puede apartar y se puede salvar. Por eso están las predicaciones, y estas predicaciones llegan a muchos lugares, a muchos países, ¿sí? Entonces Dios está hablando a través de este medio, pero hay una guerra declarada entre los hijos del reino y los hijos del mal, entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás, ¿sí? Para eso vino a la tierra Jesucristo, para rescatarnos del reino de Satanás, para abrir una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo, ¿sí? Para escapar de esta perversa generación que no quiere nada con Cristo. Vamos a ver la puerta, esa Gálatas capítulo 1, versículo 4 y 5, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Dios convierte a una persona, la rescata de las garras de Satanás, la rescata de las garras de este mundo, porque este mundo es traidor, este mundo también es astuto, es controlado por Satanás, y este mundo te va a buscar como debe ser, y no te va a querer dejar ir, y por eso pues está viendo, ¿sí? Entonces el cristiano está en el mundo, pero no debe participar de las cosas del mundo, ¿sí? Debe estar muerto al mundo. Por eso Jesucristo ora por los suyos, para que no se vuelvan otra vez al mundo, ¿sí? Vean la oración, porque Jesucristo también vino como profeta, vino como salvador, pero también vino como sacerdote, ¿sí? Entonces se fue al cielo a estar orando por su iglesia, para que no se vayan a volver otra vez al mundo. Él está intercediendo en los lugares celestiales. Vamos a ver la oración del sacerdote Jesucristo. Evangelio de Juan, ahí está la oración, el capítulo 17, vamos a leer desde el 1 hasta el 26, cómo
cómo Jesucristo ora por su iglesia. Dice Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1, vamos a leer hasta el 26. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Y aquí el Señor está rogando por sus discípulos. En el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, o sea, por los discípulos. No ruego por el mundo, pues claro, porque se va a quemar, sino por los que me diste, porque tuyos eran, tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ahora habla el Señor y ruega por la iglesia. Versículo 20: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿sí? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo,
el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa es la oración perfecta del sacerdote Jesucristo. Esta es la oración perfecta de Cristo, orando pues por su iglesia hasta hoy, ¿sí? Ahí está el sacerdote intercesor, orando por su pueblo aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver qué es el mundo, cuáles son sus características del mundo, para que ni siquiera nos acerquemos ahí. Jesucristo vino, número uno, Jesucristo vino a salvar al mundo, y el mundo lo crucificó. Ahí está, primer característica. Cristo vino a salvar a todo el mundo, ¿y qué pasó? En vez de que lo salvara, el mismo mundo lo crucificó, para que vean que es quien, o sea, cómo es el mundo. Ahí están las características. El mundo sacó su verdadero carácter, el mundo reflejó lo que piensa de Cristo. Si viniera hoy, lo volvería a crucificar otra vez. ¿Cómo podemos ser amigos del mundo si el mundo crucificó a nuestro Salvador? Entonces ahí es algo que no se entiende, que como muchos cristianos dicen que son de Cristo y andan en el mundo, andan en los banquetes, en los cumpleaños, en los bailes, en las fiestas, y dicen que son cristianos, pero andan en medio del mundo, participando con los deleites del mundo. Eso pues es un engaño, porque el mundo, o sea, el cristiano debe estar apartado del mundo, ¿sí? No debe acercarse al mundo, porque mientras más se acerca al mundo, el mundo lo atrae y lo atrapa, ¿sí? Característica número 2, con lo atractivo del mundo, el mundo ha mandado a muchos cristianos al mismo infierno. El mundo ha derrotado a muchos cristianos, y pues, ¿qué sería? Como un ejemplo, vean al profeta Lot, que estaba rico por andar allá coqueteando con el mundo. Era un hombre rico, se fue a Sodoma, y bueno, su familia se le convirtió a mundanos. La esposa, pues sí, seguía a su esposo, pero no soportó cuando vio que todo se estaba perdiendo, y bueno, pues se fue al mundo, se quedó en una estatua de sal. Sus hijas también cometieron incestos con su propio padre, para que vean, y él se quedó sin nada, todo se quemó. Así exactamente, esta es una figura de todos aquellos que están haciendo negocio ahorita, supuestamente para vivir bien, cómodamente, y descuidan lo de Dios. Y bueno, ahí está Lot. Lot no trabajó para Dios, sino para el mundo, hizo riquezas, y cuando vino el juicio, todo se perdió, y el único que se salvó fue Lot, porque sus hijas también se perdieron. Ahí está la característica del mundo, ¿sí? Vamos a leer segunda de Timoteo 4:10. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y está diciendo que cristianos se fueron al mundo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Así puede pasar con muchos cristianos, y se ha ido a Tesalónica. Crescente
fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Sí? El mundo, como estaba diciendo, el mundo, mientras más te acercas al mundo, o sea, a los deleites, a los cumpleaños, a las bodas, a la fiesta del mundo, el mundo más te atrae. Tiene muchas tácticas el mundo para atraparte y tiene mucha paciencia, espera y en el momento menos esperado suelta a sus lobos rapaces. Ese es el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la frase del mundo? Si no puedes contra el mundo, únete a él. Y si no puedes con tu enemigo, únete a él. Hermanos, solo los espirituales pueden discernir esto. Entonces, ¿cómo resistir al mundo? ¿Sí? Para que no caigas en las garras del mundo. Número 1, ¿cómo resistir al mundo? Solo por la gracia de Dios, estando siempre con Dios en oración, en la lectura, en el trabajar hacia Dios. Número 2, teniendo el poder de Dios. ¿Y cómo lo vas a tener? Pues consagrándote a Dios. Y número 3, no haciendo caso a las sugerencias de este mundo malvado. Solo hay libertad del mundo en la cruz de Cristo, o sea, arrepintiéndote pues. Allí está la libertad. Vamos a leer Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Pablo y dice: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo del mundo. Así debe ser, debemos estar crucificados. ¿Y cómo es estar crucificado? Pues Cristo murió crucificado. El cristiano debe estar crucificado, quiere decir muerto al pecado, muerto al viejo hombre y vivo para servirle a Dios, nada más. ¿Cómo es morir al mundo? Vamos a ver cómo se muere al mundo. Colosenses 2:20. Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto al mundo, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de Dios? Que seamos discípulos llevando nuestra cruz diariamente para estar muerto al mundo. ¿Sí? Tenemos que unirnos a Jesucristo. Ese es el secreto. Tenemos que unirnos a Jesucristo. Ese es el secreto para morir al mundo. Cada discípulo lleva su cruz y en esa cruz el mundo se muere al mundo. Por la cruz el discípulo se separa de los que no la llevan. Eso es morir al mundo. O sea, porque dice el Señor: si alguno quiere seguirme, dice, primero, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz diariamente. Y número 3, dale la espalda a este mundo y sígame. Eso es estar muerto al mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida que está muerta al mundo? ¿Cómo es la vida que está muerta al mundo? El que está muerto al mundo no le afectan
las ofensas del mundo. No se enorgullece cuando le aplauden. Eso no le interesa al cristiano. Ni se siente herido cuando lo ofenden. No sacrifica las cosas del reino por nada. No se desvía ni por las riquezas ni por la fama. Eso es la vida. Eso es la vida que está muerta al mundo. ¿Sí? Dice, no hace alarde de su ciudadanía celestial. Obedece a su gobierno, o sea, en su país donde esté, siempre y cuando no dañe a su Señor. No acepta puestos de este gobierno corrupto. No sigue las medidas de este mundo. No amontona bienes materiales. Eso es estar muerto al mundo. El llamado lo deja todo por Cristo. Cuando tiene es persona generosa, cuando tiene riquezas. Sabe que es mayordomo y nada es suyo, todo es de Dios. Los placeres del mundo no le interesan. Eso es estar muerto al mundo. ¿Cómo es estar vivo al mundo? A ver, siendo cristiano y todavía debes tener algo que Dios quiere que lo quites. Número 1, tener miedo a que lo llamen radical. Número 2, hacer un servicio débil a Dios. O sea, nada más como el ahí se va. O no quieres que se sepan que tú eres cristiano. Eso quiere decir que estás vivo al mundo todavía. Quiero leerte un pasaje en el Evangelio de Juan 12:24. Vamos a leer hasta el 26 para que quede muy claro. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, pero para Dios. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Eso es lo que debemos hacer, ¿sí? Entonces, qué tremendo que un cristiano, cuando se dice cristiano, que sigue a Dios, todavía anda en las pachangas, en las bodas, en los cumpleaños, en muchas cosas, según para acompañar al familiar, según para que no se sienta el familiar, por amor al familiar, y el familiar no quiere nada con Dios. Apártate, ¿sí? La Escritura dice que ellos, o sea, los pecadores, se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. O sea, atráelos hacia Dios, no que te atraigan a ti hacia el mundo. Ahí está el problema, ¿sí? Quiero leer Mateo 10, 37 al 39, ¿sí? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí,
no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vean, a veces la familia estorba, ¿sí? La familia estorba. Cuando nosotros nos íbamos de misioneros, ahorita por la enfermedad, pero vamos a salir otra vez. Entonces, la familia, no, ¿cómo cree? ¿Por qué van a ir para allá? No, la gente, los vecinos, ¿cómo es posible? No. Inclusive, si tu mamá te dice, no vayas, hijo, no vayas, hija, para allá, no, ¿qué vas a hacer? Se me va a partir el corazón el que tú te vayas y me dejes aquí. Tú tienes que decidir o Cristo o tu familia, o Cristo o tus hijos, o Cristo o tus padres. Se tiene que decidir. ¿Por qué? Porque si tú decides por tu familia, no eres digno de Cristo. ¿Sí? Aquí él mismo lo está diciendo. El que ama a padre, a madre, más que a mí, pues no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidado. Tenemos que estar muertos al mundo, pero vivos para Dios. Acuérdense que hemos predicado como la iglesia primero pone en primer lugar a su Dios y después a su familia. Y es un razonamiento tan sencillo que si tú pones a tu familia en primer lugar y luego a Dios, tú y tu familia se pueden perder, todos. Pero si tú pones en primer lugar a Dios, te puedes salvar tú y tu familia. Es tan sencillo esto, ¿sí? Entonces, ahí está. Si tú todavía estás vivo al mundo, pues todavía puedes morir y servirle a Dios de tiempo completo, ¿sí? No estar sirviéndole a la familia y la familia ni siquiera te agradece porque no tiene a Dios. Y la familia, como son pecadores, no les interesa. O sea, es algo también que se puede entender. Por ejemplo, cuando yo estaba en el mundo, yo quería a las cosas y usaba a la gente. Pero ahora he entendido, y Dios lo ha hecho ver, que primero debemos amar a Dios y después a nuestro prójimo, ¿sí? Entonces hay que poner orden en nuestra vida, porque Dios nos ha estado hablando y hablando y hablando, y como que esto no es para nosotros, como que se le está hablando al mundo, a otra gente, pero Dios nos está hablando a nosotros primero, para que entendamos, porque a Dios es celoso. Dios no tolera que lo pongan en segundo lugar, o no tolera que lo pongan igual a otra cosa que porque Dios es superior a todos. No lo podemos poner en la misma condición sea otra gente, otra familia. No, porque la Biblia dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas.
por sobre todas las cosas está Dios primero. Y luego lo que Dios mande. El que teme a Dios no le tiene miedo a los hombres. Nunca ceder a las presiones de los hombres. Ahora yo pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Has muerto al mundo? ¿O estás vivo para el mundo todavía? Dios no solo promete sacarnos del mundo, sino también promete sacar al mundo de nosotros. Que Dios nos ayude a decir, deja al mundo, yo dejo al mundo y sigo a Cristo. Y tendrás vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano, pensémoslo muy serio. Estas predicaciones no son nada más por escuchar. El Señor nos está diciendo en estos momentos que Él ya viene y que Él ya trae su galardón. Quiere decir, ya trae su premio y le va a dar a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por esta palabra. Nos recuerdan muchas cosas, Señor, en nuestro caminar, cómo hemos andado. Es cierto, donde hemos andado, el mundo nos ataca. Una vez que estaba buscando una persona y le pregunté a su esposa, a un señor, le pregunté a su esposa y le digo, ¿no está fulano? Y que grita y dice, ¡hey! Aquí te habla el que no peca. O sea, pero burlándose de nosotros. Qué tremendo no entender esto. Porque el mundo está en la carne, pero el cristiano está en el Espíritu, en el canal de Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo, porque es cierto, aunque nos ofendan, no es a nosotros. Realmente, porque nosotros estamos muertos al mundo, pero vivos para ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Síganos hablando, Señor. Síganos hablando, Dios, porque lo necesitamos, porque estamos muy necesitados de ti, más que ayer, Señor. Suplicamos, como siempre, que nos ayudes a comprender, pero no nada más a comprender, sino a poner por obra tu palabra, Dios. Oh Padre, gracias te damos por esta predicación y pues bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Dios. Amén. 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 Sí, claro. Claro que sí. Sí. Ahí creo le pone.